a todos, buenos días a todas. Pasó el momento de las emociones, ahora llega el momento de pensar un poco sobre nuestras prácticas y de ayudarnos a reflexionar sobre nuestras prácticas. Sabemos que cuando hablamos de la pedagogía del aprendizaje-servicio, siempre hay un momento que es muy importante, que es reflexionar sobre la propia práctica. Y entonces, este sería un momento como para repensar lo que hicimos, ver cómo se lo expresa, qué es lo que hay detrás y también en qué cosas podemos crecer. A ver, muchos dijeron esta nueva manera de hacer escuela, esta nueva manera de enseñar cuando saludaban, y la verdad es que nosotros estamos superando esa barrera invisible que suele haber en la educación tradicional, donde de un lado están los contenidos que hay que aprender para la prueba y del otro lado está lo que se puede hacer de solidario, que como sabemos está lo que pasa en el aula y va con nota, y lo que es extraescolar, extracurricular, extra todo, y pareciera en la escuela tradicional que es menos importante. ¿Ustedes se acuerdan cuando la UNESCO decía que los pilares de la educación para el siglo XXI eran aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a vivir juntos? Pero después, en la vida real de la escuela tradicional, siempre parece que al final del día lo único que importa es el santo currículum y terminar el programa y a lo sumo aprender a aprender. Y que todo lo demás, el aprender a hacer, el aprender a vivir juntos, queda para lo que es el tiempo que sobra, lo que se hace si se puede. Y entonces, lo que estamos haciendo con el aprendizaje-servicio es terminar con estas líneas divisorias, con estos muros internos de la escuela y generar proyectos que sean capaces de abordar la integralidad del proceso educativo, en donde en el mismo proyecto estamos poniendo en juego conocimientos, poniendo en juego competencias, poniendo en juego valores, poniendo en juego aprender a vivir juntos. Me encanta esta foto, no tengo fotos y espero lindas fotos de algunos de los proyectos que están enseñando informática a personas mayores y otros grupos, porque me parece que en estos proyectos, y me encanta de esta foto esa mirada entre el estudiante y el anciano, porque habla, como varios de ustedes dijeron, de la construcción de vínculos. Necesitamos aprender a construir vínculos, necesitamos aprender a vivir juntos. Y esto es una de las muchas cosas que se aprenden en un proyecto de aprendizaje-servicio. Yo voy a usar una metáfora culinaria, total ahora ya hicimos la merienda y podemos hablar de comida. Digo, no es lo mismo si a la noche ponemos arriba de la mesa un bol de harina y un plato con queso y tomate, que si ponemos una rica pizza, ¿sí? Entonces, el tema no son los ingredientes, sino cómo los combinamos. Y como dicen los colegas del Centro Promotor de Aprendizaje y Servicio de Cataluña, es la integración de la acción solidaria y los esfuerzos de aprendizaje lo que transforma a los dos componentes. Porque están juntos el aprendizaje y la solidaridad, aprendemos de otra manera, se le añade valor tanto al aprendizaje como a la acción solidaria y aparecen como cosas nuevas, lo que ellos llaman cualidades educativas propias del conjunto de aprendizaje y servicio. Empiezan a pasar cosas que no pasaban cuando aprendíamos por un lado y éramos solidarios por el otro. Se empiezan a generar vínculos distintos entre docentes y estudiantes, vínculos distintos con la comunidad, se aprenden otras cosas y hay una enorme lista de cosas que podríamos decir. Hay muchísima investigación sobre aprendizaje-servicio que dice que
hay impactos que son muy evidentes en la comunidad y ustedes seguramente tienen registrado qué pasó en su comunidad, cuántos libros en braille hicieron, cuánta verdura repartieron. Hay muchos productos que sirven a la comunidad. Pero también hay impactos de cosas que pasan dentro de la escuela que a veces no siempre nos tomamos el tiempo de mirarlas, de reconocerlas, de evaluarlas. Muchas instituciones y muchas investigaciones muestran el impacto que tiene el aprendizaje-servicio en la convivencia. Nosotros no hacemos los proyectos de aprendizaje, servicios solidarios con la comunidad para que mejore la convivencia, pero la convivencia mejora, porque cuando nos ponemos a trabajar juntos al servicio de otros, tenemos menos tiempo para pelearnos entre nosotros. Y aprendemos a que hay cosas más importantes. Mejora el vínculo entre docentes y estudiantes. Y esto no lo pusimos en los objetivos del proyecto. Pero la verdad es que cuando hay educadores que enseñan con el ejemplo, los chicos tienen un radar muy fino para distinguir cuándo estamos haciéndoles el discurso y cuándo lo estamos practicando nosotros. Y eso genera vínculos que no se dan en la educación tradicional. También nos pasa que crecemos como docentes, que crecemos como educadores, porque como varios dijeron, tenemos que aprender de otros. Aprendemos de las personas privadas de libertad, aprendemos de los abuelos, aprendemos de los vecinos, aprendemos cosas que no estaban en el currículum de la formación docente, pero que nos ayudan a crecer como profesionales. Y también ayuda a mejorar nuestro vínculo con el entorno. Yo me acuerdo hace muchos años, hace como 25 años, cuando recién empecé a trabajar en el Ministerio de Educación de Argentina, me tocó coordinar un encuentro entre dirigentes de organizaciones comunitarias de la zona de villas, como decimos en Argentina, con directores de escuela. Y claro, los que eran los líderes de los centros comunitarios eran gente que había sido expulsada de la escuela. Y era muy difícil generar un buen vínculo cuando la gente de la comunidad percibía la escuela como esa torre del castillo con el foso alrededor, que de vez en cuando bajaba el puente levadizo, pero que ellos los habían echado del castillo. Entonces, ese es el modelo de escuela tradicional que cuando habla de la comunidad dice hay que tender puentes, ¿no? Porque la escuela se la imagina a sí misma como una isla. En cambio, la escuela que hace aprendizaje-servicio es parte de la comunidad. No hay foso, no hay puente, estamos todos trabajando juntos y aprendiendo en el aula y aprendiendo en el terreno de la comunidad. Y esto indudablemente mejora la educación. Y sobre todo hay muchísima investigación que nos muestra que el aprendizaje-servicio tiene impactos muy duraderos cuando los proyectos se hacen bien. Esto que está ahí puesto no pasa cuando hacemos proyectos rapidito como si fuera. No, pasa cuando hacen proyectos como tantos de ustedes relataban, proyectos que llevan muchos años, que han hecho el aprendizaje, que lo han planificado, que lo han evaluado. Impacta no solo en la cabeza, porque vieron, la educación tradicional en América Latina fue fundada por el enciclopedismo, que tenía como esa fe impermeable a todo que lo que no fuera la razón y la palabra. Y nosotros ahora sabemos que hay otras inteligencias, que no es solo la lógica y la matemática lo que importa, sino que hay otros saberes. Y por lo tanto, ¿qué es importante? Por supuesto, no estoy minimizando la importancia del desarrollo cognitivo, del desarrollo académico, pero es importante el desarrollo del pensamiento crítico, que no se consigue repitiendo como un loro lo que dice el manual o lo que dijo el profesor. Pero necesitamos también
los aprendizajes, como decía Pestalozzi, de la cabeza, del corazón y de las manos. Y el corazón y las manos también tenemos que saber cómo educarlos. Y esto, muchas de las didácticas que hemos aprendido en nuestra formación docente inicial tenían todas que ver con educar a la cabeza y muy pocas tenían que ver con educar al corazón y a las manos. La verdad es que, bueno, ahí cito unas pocas publicaciones que sintetizan centenares de investigaciones, pero ustedes saben por experiencia que en los buenos proyectos estas cosas pasan. Y por lo tanto, cuando se habla de educación integral, de educación holística, con el aprendizaje-servicio, de verdad estamos abordando la integralidad, la totalidad de la persona de nuestros estudiantes. No estamos solamente evaluando si aprendió los contenidos que tocaban para la prueba del segundo trimestre, ¿sí? Porque el aprendizaje-servicio tiene estos impactos, es que hoy se ha convertido en un movimiento educativo mundial. Y detrás de cada una de esas fotos hay una historia tan linda o tan impresionante como muchas de las historias que ustedes conocen de sus escuelas, de sus liceos, de sus centros. A mí me hace mucha impresión, yo tuve ocasión este año de estar en dos lugares muy distintos, de estar en una universidad en el norte de Sudáfrica, una universidad en una región de extrema pobreza, donde están haciendo aprendizaje-servicio abordando las problemáticas cotidianas de ellos que tienen que ver con el SIDA, con la pobreza, con la herencia del apartheid que todavía está muy presente. Y después me invitaron al Congreso de Aprendizaje-Servicio de la Red Asiática de Aprendizaje-Servicio, donde había gente en países como Vietnam y como Camboya que todavía están tratando de salir del peso de lo que fue la guerra, la terrible pobreza, y lugares como Singapur o como Hong Kong que están a la vanguardia de la riqueza y de la educación, y ver que en contextos tan distintos es posible hacer aprendizaje-servicio. Y por eso me gustaba algo que alguien me dijo ayer y que se dijo hoy en esta mesa. El aprendizaje-servicio no es una receta, no es un enlatado, es una pedagogía que se adapta a las prioridades educativas de Uruguay, pero también se adapta a las prioridades educativas de Singapur, que se adapta a las necesidades de África y que se adapta a las necesidades de América Latina. Y a mí me parecía importante detenernos un minuto en esto, porque nosotros estamos acostumbrados a pensar en términos nacionales o en términos latinoamericanos. Y me parece importante que también nuestros estudiantes sean conscientes que lo que están haciendo en su ciudad, como decía, en el pueblo que cuesta tanto tiempo llegar porque no hay ningún transporte directo, pero son parte de un movimiento que abarca todo el planeta, y lo que ustedes están haciendo en su ciudad, en su pueblo, en su paraje rural, forma parte de esta enorme cadena con la que estamos tratando, como dijo también una de ustedes, de educar para que sea posible un mundo mejor. Entonces, ustedes todos ya saben que hay muchas definiciones de aprendizaje-servicio. Quizás los que vienen de la pedagogía del aprendizaje en base a la experiencia de Dewey dicen aprendizaje-servicio es aprender haciendo juntos al servicio del bien común. Perdón, me fui. Los que viene más de la línea Paulo Freire, pueden decir es reflexión y acción transformadora de la realidad, y saben que en general en América Latina estamos usando esta definición de acción solidaria protagonizada activamente por los estudiantes y articulada intencionadamente con los contenidos de aprendizaje. Con esto de que el aprendizaje-servicio, ¿vieron cómo pasa con los remedios, que está el genérico pero después hay 25 marcas distintas? Bueno, hay muchos países y muchas organizaciones. En el caso de Argentina, por ejemplo,
las 104 universidades públicas de Argentina, todas hacen aprendizaje de servicio, pero cada una le encontró un título distinto. Hay una capacidad de buscar sinónimos extraordinaria. Entonces, en unas son prácticas sociales educativas, en otras son prácticas comunitarias educativas, en otras son pasantías en la comunidad. Bueno, cada uno le pone el nombre y la marca que quiere. Una de las últimas marcas, digo nada más que para que lo sepan, la UNESCO, cuando en 2014 publicó Educar para la Ciudadanía Mundial, habla de los nuevos entornos de aprendizaje. Y presenta así como una novedad, porque viste a todos nos encanta descubrir la pólvora, los entornos de aprendizaje que promueven vínculos con las comunidades, tanto a nivel local como mundial, y que conectan a los alumnos con las experiencias de la vida real. Creo que a ninguno de ustedes le está diciendo nada nuevo, pero sepan que estamos también haciendo enfoques basados en la comunidad, en entornos de aprendizaje en la comunidad. Entonces, todos sabemos que para que realmente lo llamen como lo llamen, para que sea aprendizaje-servicio, tiene que tener estas tres características, ¿sí? ¿Vieron? Como cuando les hacen la receta y les tienen que poner cuáles son las drogas que forman parte, así el farmacéutico sabe cuáles son las marcas que aplican. Bueno, estos son los tres componentes de esa poción mágica que es el aprendizaje-servicio. Yo no voy a detenerme en estos tres criterios porque creo que todos ya están muy familiarizados, pero simplemente quería decir esto. Estos son los pilares de la calidad de un proyecto de aprendizaje-servicio. Y siempre tenemos que volver, por más años que haga que hacemos un proyecto, cada tanto es bueno que volvamos a preguntarnos si estamos desarrollando este proyecto junto con la comunidad, junto con, a mí no me gusta llamarlos destinatarios, sino coprotagonistas de la comunidad, porque de hecho estamos aprendiendo de ellos y nuestros estudiantes están aprendiendo de ellos. ¿La voz de la comunidad la estamos escuchando lo suficiente o estamos haciendo lo que nos queda cómodo hacer, aunque a la comunidad por ahí no sería lo que más estaría necesitando? ¿Estamos realmente haciendo que nuestros estudiantes sean conscientes de cuánto aprenden de la comunidad? Entonces necesitamos siempre volver a esta idea de si lo que estamos haciendo es verdadera solidaridad, que es siempre trabajar con el otro, reconocer la dignidad y los derechos del otro, trabajar por los derechos del otro y no hacer actividades que pueden ser muy bien intencionadas, pero que a veces se agotan en la beneficencia, en el repartir, en el ayudar más que en el compartir, ¿sí? Entonces, volver siempre a reflexionar sobre la calidad de nuestro servicio. Volver a reflexionar sobre el nivel de protagonismo que tienen nuestros estudiantes. A ver, yo sé que cuando pasan se ponen tímidos y que después en el proyecto son los protagonistas, pero me parece que también tenemos que ayudarlos a ejercitar su protagonismo, en que se acostumbren a ser los dueños de su proyecto, a poder contarlo, a poder darlo a otros y a mí me encanta cuando los chicos la cuentan mejor que el docente. Porque ahí es cuando uno dice realmente, ahí te entendí y ahí me quedó clara. Entonces, me parece que repensar si los chicos están participando en el diagnóstico, si están participando en cómo se planifica, en cómo se buscan los materiales necesarios y también en cómo se evalúa el proyecto es muy importante. Y por supuesto, repensar desde nuestro rol de educadores si estamos sacándole todo el jugo a todo lo que se puede aprender y si podemos sumar algún otro docente más. Me encantó, alguien de ustedes decía, al principio éramos 4 y ahora somos 12. Bueno, esto indica un proyecto de aprendizaje-servicio que está vivo, que crece, que pasa de ser algo que empezó en un aula a algo que se vuelve un proyecto institucional. Entonces, repensemos y volvamos siempre a estos tres factores fundamentales.
Algunos hablaban de pedagogía, algunos hablaban de metodología, algunos hablaban de proyecto. Y la verdad es que todos tienen razón, porque cuando hablamos de aprendizaje-servicio, hablamos de proyectos, con todo el peso que tiene esa palabra en pedagogía y con todo lo que sabemos que ahora está de supermoda el aprendizaje en base a proyectos, porque todos queremos ser Finlandia. Entonces, bueno, el aprendizaje-servicio es parte de la gran familia del aprendizaje en base a proyectos. Son experiencias educativas, son prácticas concretas. Pero también es cierto que es una metodología. Y en ese sentido es una metodología, una manera de enseñar que está fuertemente emparentada con el aprendizaje en base a proyectos, también, como decía Luis Garibaldi, fuertemente emparentada con el aprendizaje en base a problemas, y yo agregaría también fuertemente emparentada con la investigación-acción participativa, porque es una manera de indagar en la realidad de la comunidad que no es la investigación académica tradicional. Pero también tienen razón los que hablan de pedagogía, porque en última instancia, y hay muchos autores que lo subrayan, el aprendizaje-servicio es una filosofía de la educación, es una manera de pensar la educación, que implica un determinado abordaje a cómo son los vínculos entre educadores y educandos, entre institución educativa y territorio, entre los vínculos sociales y otras instituciones con los centros educativos, una manera de pensar el sentido de la educación, una manera de pensar para quién producimos conocimiento y qué sentido tiene y qué perfil de egresado queremos. Y esto es un cuadrito así medio gráfico, como está de moda ahora, que todos son iconos y todos son gráficos. Hay muchas escuelas que porque está de moda están haciendo aprendizaje en base a proyectos, pero porque está la inercia de que todo empiece y termine en el aula, aunque digamos que son proyectos con protagonismo de los estudiantes sobre problemáticas significativas, terminan siendo problemáticas significativas encerradas en el aula. Mientras que el aprendizaje servicio solidario sí es un proyecto, pero es un proyecto que no se agota entre los estudiantes y los docentes, sino que necesita indispensablemente la participación de la comunidad. Lo mismo se podría decir de la investigación-acción participativa. Es posible hacer investigación-acción participativa con el vínculo exclusivamente entre el investigador y la comunidad. En cambio, no se puede hacer aprendizaje-servicio sin los estudiantes. Y por eso, en la educación superior, en los institutos de formación docente, decimos que el aprendizaje-servicio es un proyecto en donde está al mismo tiempo los tres pilares de la educación superior, porque hacemos docencia, hacemos investigación y hacemos extensión, todo en el mismo proyecto. Porque de hecho, no todo proyecto, o sea, el aprendizaje de servicio es un proyecto, pero no todos los proyectos son aprendizaje de servicio. Si ustedes googlean aprendizaje en base a proyectos, van a ver que las escuelas de arquitectura vienen haciendo aprendizaje en base a proyectos desde fines del siglo XIX. Pero esos proyectos, ¿qué eran? Hacer maquetas, como la de que está en la foto. Como me decía un docente de arquitectura, la maqueta aguanta todo. Uno, aunque no tenga ni 5 pesos, puede hacer una maqueta de un rascacielos de 200 pisos con pileta de natación y servicio de lujo. Porque total es madera balsa, puede hacer lo que quiera. Que eso después se haga realidad es otra historia, y cómo se pasa de la maqueta a la realidad es otra historia muy distinta. Googleando aprendizaje en base a proyectos, encontré un sitio norteamericano que ofrecía 200 ejemplos de aprendizaje en base a proyectos, y uno era el horno solar para cocinar hot dogs. Acá nosotros decimos pancho, no sé en uruguayo es también pancho. Muy bien, está muy bien. A ver, no vamos a negar que es mucho más divertido estudiar física
haciendo el horno solar para cocinar las salchichas en el patio y después terminar con una fiesta de panchos, ¿ok? No se van a olvidar más de los principios físicos involucrados en el horno solar. Los proyectos, el aprendizaje en base a proyectos hechos dentro del aula está muy bien, es muy bueno y hay miles de investigaciones que nos dicen que tiene un alto impacto en los aprendizajes. Pero nosotros, además de esos impactos, estamos queriendo ofrecer soluciones de verdad para la gente de verdad. Y eso le agrega a nuestros proyectos la vinculación entre la teoría y la realidad, entre el centro educativo y su contexto, que no pasa siempre en los proyectos. Yo ahí, para hacer juego con las maquetas, elegí, y darle también un toque latinoamericano, los chicos de esa foto son estudiantes de una escuela técnica con especialidad en construcción en la Patagonia chilena, en donde en vez tenían que hacer una semana de pasantías, en vez de mudarse a la ciudad y hacer la pasantía en una empresa en la ciudad, hicieron la pasantía acordando con los líderes de la comunidad mapuche cuáles eran las necesidades constructivas que tenía la comunidad. Ese proyecto tiene un valor agregado de reconexión de los estudiantes con sus raíces originarias, de conocimiento de la comunidad, de aprendizaje de las tradiciones mapuche, pero además tiene un contenido específico en cuanto a su formación técnica profesional importantísima. Los otros son adolescentes de una escuela secundaria común de un pueblito en las sierras de Córdoba, que para que los paisanos de las sierras no sigan cocinando con leña y depredando la poca vegetación que queda en las sierras cordobesas, se les ocurrió que podían construir hornos solares para los vecinos del paraje. Y entonces, es una escuela común, insisto, aprendieron a hacer hornos solares, los dieron a sus vecinos y después fueron a hacer la investigación de ver cuántos días de sol habían tenido, cuánto habían podido cocinar, etcétera, etcétera. Entonces, el aprendizaje servicio es un aprendizaje basado en proyectos que genera soluciones concretas para problemas concretos y que nos obliga de alguna manera también a cambiar nuestro rol docente tradicional. Miren, hay muchas investigaciones que lo empiezan a mostrar. Hay aprendizaje-servicio en todo el planeta, en escuelas grandes, chicas, liceos, universidades, contextos de encierro, contextos de los que pidan. Lo que tienen en común es que los educadores que están al frente de esos proyectos, mejor dicho, que acompañan esos proyectos, son educadores que confían en la capacidad de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, en hacer grandes cosas. Cuando yo escucho a un docente decir esta juventud de hoy en día no se la motiva con nada, no les importa nada más que la computadora y las pantallas, digo, no va a pasar nada, porque los chicos nos leen con gran transparencia y saben cuando confiamos en ellos y cuando no confiamos. Y para que haya buen aprendizaje-servicio tiene que haber confianza. Que no quiere decir, lo que también es común, arreglate solo. Porque es motivar, enseñar con el ejemplo y ser facilitador y ser acompañante. Cuando decimos protagonismo de los estudiantes, no decimos que le damos la idea y que se arreglen. No, nosotros los acompañamos y lo difícil es acompañarlos, no hacer por ellos, no estar siempre haciendo de capitán del equipo, no, darles la oportunidad de que ellos generen sus liderazgos, que ellos puedan proponer, que ellos puedan hacer. Y en definitiva, el aprendizaje-servicio, por más que nosotros tengamos mucha experiencia y sepamos nuestra asignatura de punta a punta, siempre nos obliga a aprender cosas nuevas y a ponernos a aprender al lado de nuestros estudiantes y al lado de la comunidad, porque, como me decía un docente universitario, dice, la sociedad tiene problemas, la universidad tiene departamentos.
Y yo parafraseando diría, la sociedad tiene problemas, nosotros tenemos programas, ¿no? Bueno, y la realidad nos obliga a salir del programa, a elastizar el programa y a usar el programa en función de la realidad. Por eso lo interesante es que, a diferencia de lo que pasa en algunas tiendas donde gente común se siente muy incómoda, no es talle único el aprendizaje-servicio. No es, bueno, acá está un modelo y arreglate. No, cada proyecto es distinto. Los 20 que premiamos, cada uno era distinto del otro. Y la variedad de problemáticas que se puede abarcar es enorme. Pero además, es importante esto, sí. Se puede abarcar desde problemáticas ambientales, de inclusión educativa, de alfabetización, pero un proyecto no puede abarcar todo al mismo tiempo. Y nosotros como educadores y nuestros estudiantes tienen que tener claro cuál de todos los problemas vamos a abordar. Porque incluso un mismo problema se puede abordar desde distintos lugares. Entonces, es muy importante saber nosotros qué es lo que queremos exactamente hacer. Porque a veces, queriendo responder a todo, terminamos no respondiendo bien a nada. Cada proyecto sirve para aquello para lo que lo planificamos. Y esto vale tanto para el servicio a la comunidad como para los aspectos del aprendizaje. Yo he visto, por ejemplo, en algunos países, proyectos que estaban planificados como parte de la orientación vocacional. Y entonces, el proyecto hacía que los chicos pasaran por distintos tipos de organizaciones para que pudieran ser expuestos a distintos grupos de carreras. Ok, había pedido los 10. Ok, me avisan ahora que me quedan 3 minutos, así que voy a ir a la carrera. Bueno, entonces, cada proyecto sirve para lo que planificamos y por eso es importante respetar el itinerario y poder volver siempre al itinerario y asegurarnos que vamos siguiendo los pasos, las etapas, los procesos transversales. Todo esto lo tienen los materiales, así que no digo más nada. Entonces, con la formación para la ciudadanía nos pasa lo siguiente. Nosotros decimos que el aprendizaje-servicio sirve, entre otras cosas, para formar a una ciudadanía activa, participativa, solidaria. Y esto, si partimos de la base de que el aprendizaje-servicio tiene que abarcar la cabeza, el corazón y las manos, significa superar un cierto esquema. Si ustedes googlean y piden imágenes de solidaridad, van a ver muchísimos casos que, digo, como el mismo logo de CLAE, sin ir más lejos, está la mano, en nuestro caso en vez del corazón está América Latina, pero hay mucho de manos y corazón, como si la solidaridad no involucrara también a la cabeza. Y entonces, a veces, sin querer queriendo, caemos en un activismo que es emotivo, pero no siempre suficientemente reflexivo y suficientemente crítico. Y entonces, esto lo ato al itinerario. El aspecto de la reflexión sobre la práctica es muy importante. El aspecto del desarrollo del pensamiento crítico es muy importante. Entonces, ¿por qué se aprende ciudadanía en el aprendizaje-servicio? Porque los buenos proyectos permiten no solo identificar problemas concretos, sino también a quienes tienen la obligación de atenderlos y quienes pueden colaborar. Nos permite interactuar con funcionarios, con líderes sociales, con personas interesadas en la cosa pública y también conocer y participar en espacios de deliberación y de participación ciudadana. Los de la foto del medio son los de Colonia Nicolich, que no están, pero están en la foto con el alcalde, donde estaban discutiendo dónde iban a... ¡Ay, llegaron! Bueno, felicitaciones. Bueno, justo los iba a poner de ejemplo, ahora viene, porque con
la cuestión de la formación para la ciudadanía, todos nuestros proyectos tendrían que tener una dimensión de formación para la ciudadanía. Si bien solo algunos proyectos se enfocan específicamente en esa cuestión. Rápido voy a los ejemplos. En Colonia Nicolís, en Canelones, el proyecto era instalar juegos en la plaza a partir de el taller de carpintería y de lo que los chicos habían indagado a la comunidad que era lo necesario. Pero como parte de ese proyecto, para poder instalar los juegos, tuvieron que hablar con el alcalde, discutirlo con los vecinos. Entonces, era un proyecto que tenía que ver centralmente con la producción de instalación de juegos, pero tuvo un costado de formación ciudadana. Mientras que en cambio hay otros proyectos que todo el proyecto tiene que ver con un tema de ciudadanía, y no todos los proyectos necesariamente tienen que ser eso. Por ejemplo, acá encadené dos proyectos que sucedieron en el tiempo en la ciudad de Bariloche, en Argentina. En el 2012 el Consejo Deliberante de Bariloche había aprobado una norma que permitía que hubiera normas de iniciativa popular. Si se juntaban 500 firmas de adultos, de ciudadanos mayores de 18 años, el Consejo Deliberante estaba obligado a tratar ese tema. Entonces los adolescentes dijeron, pero perdón, nosotros desde los 16 podemos votar. ¿Por qué la iniciativa de los adolescentes no vale lo mismo que la de los adultos? Tuvieron que juntar firmas de adultos, pero consiguieron que el Consejo Deliberante aceptara la creación de audiencias públicas juveniles en Bariloche. Y entonces, otro secundario que venía investigando un tema ambiental y de deterioro del medio ambiente en la periferia de Bariloche, utilizó el mecanismo de audiencia juvenil para presentarle al Consejo Deliberante la propuesta de crear una reserva natural urbana en su barrio. Y la pelearon, investigaron, hicieron lobby, aprendieron a generar una serie de mecanismos de participación ciudadana y consiguieron que se aprobara la norma y que fuera creada esa reserva natural. Entonces, no todos los proyectos tienen que ser sobre temas específicos de participación en la cuestión pública, pero sí tienen que tener una dimensión de formación para la ciudadanía. Y en esto vuelvo a algo que dijo Juan Carlos Tedesco en uno de nuestros seminarios de aprendizaje servicio. En el marco de la sociedad de la información y el conocimiento, es posible y necesario sostener la necesidad de introducir mucha más información científica en el comportamiento ciudadano y mucha más responsabilidad ética en la formación científica. Ahora, el conocimiento y la visión científica son condición necesaria para el desempeño ciudadano. Necesaria pero no suficiente, ya que las decisiones político-ciudadanas se juegan opciones éticas que van más allá de la racionalidad científica. Miren, vivimos en un mundo en donde todo el conocimiento científico está disponible gracias a San Google, ¿sí? Y sin embargo, en un mundo donde la ciencia está disponible, hay países como España, como Argentina o como Estados Unidos, en donde hemos vuelto a tener brotes de sarampión, después de haber declarado terminada la difusión del sarampión, porque hay gente que aprendió de Facebook que las vacunas son malas y decidió no vacunar a sus hijos. Y una familia que tome esa decisión implica toda una escuela que se contagia de sarampión. Y lugares donde vuelve a haber muertes por sarampión, porque aunque esté la educación científica, necesitamos unirla a la formación ética y que la racionalidad científica prime sobre los impulsos emotivos y la pseudociencia. Y eso es una de las responsabilidades, me parece, primarias de la educación en general, y es algo que con los proyectos de aprendizaje servicio podemos conseguir. Yo me voy a saltar un montón de cosas que les voy a dejar después en el Power. Termino con esto.
Esta generación vive en un mundo hiperconectado, vive en las redes, vive en un mundo digital que es tan real como el mundo real, y para algunos de ellos mucho más. Y por lo tanto necesitamos aprender a formar ciudadanos para el siglo XXI que sean capaces de desarrollar también una ciudadanía digital. Porque a mí no deja nunca de asombrarme cómo gente que es racional y solidaria en la vida real sube a las redes y postea cualquier cosa. Entonces, necesitamos aprender a navegar en el océano del conocimiento, porque hay mucho, pero no todo es verdadero. Necesitamos saber cómo distinguir la verdad que hay detrás de la ciencia que te dice que la vacuna es necesaria y la falsa ciencia que te dice que es una conspiración internacional de la corporación farmacéutica. Necesitamos saber que por más likes que les pongamos a los pingüinos, las ballenas, el Amazonas y el calentamiento global, con el like no alcanza. Y hay que saber qué se hace en la vida de verdad, porque el Amazonas, con todos los likes, bien, gracias. Necesitamos aprender a cotejar lo que pasa de verdad con lo que dicen las noticias falsas. Y esto es algo que es una educación necesaria para toda la vida, porque muchas veces lo que reproducimos, cosas que no son ciertas, somos los adultos. Y finalmente, el aprender a vivir juntos también es necesario en el mundo de los trolls. Ustedes saben que en la jerga informática, los trolls es esta imagen del monstruo de Tolkien, que era un monstruo enorme y fuerte y sin cerebro. Bueno, los trolls entran a las redes para provocar. Y en general no es gratuito, no es inocente. No sé cómo es en Uruguay, pero en Argentina uno paga 150.000 pesos y compra una campaña de mínimo 15 días para ensuciar e insultar al empresario, político o vecino que se le ocurra. Entonces, en el mundo de los trolls nosotros tenemos que seguir siendo solidarios. Y esto puede parecer que no tiene nada que ver con el aprendizaje-servicio, pero quería terminar con estos puntos. Hacer aprendizaje-servicio nos hace también ser responsables de difundir en las redes y educar para una vida solidaria en las redes. En las redes, como en las noticias de la tele, muchas veces las noticias positivas en general son invisibles. Me encantó uno de los proyectos que, creo que era el de Laura, que se dedicaba a difundir buenas noticias de las cosas buenas que hacía gente buena en el barrio y en la ciudad. Tenemos que hacer viral la solidaridad en las redes. Que las fotos de lo que pasó hoy, que los proyectos de ustedes se puedan difundir. Y para eso necesitamos, vuelvo al itinerario, registro, comunicación. Necesitamos cambiar los relatos. Ahí me quedó cortada la foto. Porque a los diarios y a los medios les encanta la historia de los héroes. Entonces, cuando van y entrevistan, ya sea los de Entrebichitos, al maestro Greni, que estaba ganando el Nobel del Mundo, de Maestro del Mundo, les encantan los héroes. Pero cuando nos vienen a reportear, tenemos que aprender a decir que lo que estamos haciendo nosotros con nuestros estudiantes no es solo trabajo en equipo, en mi escuela, en mi pueblo, en mi ciudad. Es algo que está pasando en muchas otras escuelas, en muchos otros centros, en muchos otros liceos. Porque necesitamos que se vea que el relato deje de ser estos chicos de mi ciudad son geniales. No, hay mucha gente joven que es maravillosa. La educación no está solo en crisis todo el tiempo. También pasan muchas cosas buenas en la educación. Y entonces tenemos que cambiar el relato y dejar de ser la excepción que confirma la regla de que está todo perdido, para decir no está todo perdido y somos parte de un movimiento global. Y finalmente, puse ahí los tuppers porque me encantó un proyecto de un grupo de adolescentes de Córdoba que llamaron a su proyecto Salir del Tupper.
Porque el problema del mundo digital es que los algoritmos nos hacen escuchar solo, como decía Rosita, los que piensan igual que uno. Y al final terminamos convenciéndonos de que los que no piensan como uno son todos o porque son imbéciles o porque son corruptos o porque algo les falta. Y entonces la democracia se va al diablo, porque la democracia necesita que pensemos distinto. Necesita la pluralidad de opiniones. Y entonces es muy importante que en nuestros proyectos de aprendizaje-servicio aprendamos a decodificar los mensajes, a chequear lo que leemos y lo que reposteamos y a mantener sobre todo una apertura democrática de que nadie es el dueño absoluto de la verdad. Así que, como decía de la Cortina, no se consigue una sociedad más justa con ciudadanos mediocres. Yo les auguro que sigamos como hasta ahora trabajando para darle un mejor planeta a nuestros hijos y mejores hijos a nuestro planeta. Muchas gracias. Muchas gracias, Nieves.